Es una bendición nuevamente poder llegar a todos ustedes, una gran responsabilidad delante del Señor, compartir esta poderosa y bendita palabra para la mensajería de texto 0412-086-3080. Bien, como decía mi hermano Jesús Rojas, vamos a iniciar un tema, un estudio que es bastante, quizás para algunos se ha vuelto un tabú, ¿no? De la misma forma como muchos ya llaman a no predicar acerca del infierno, no predicar acerca de lo que es el fin del mundo, no predicar acerca de otras cosas que tienen que ser pilares dentro de lo que es la instrucción de la iglesia del Señor. También lo que es el tema en cuanto a nuestro enemigo, el adversario, Satanás, que está vencido, el Señor reprenda, se ha vuelto quizás uno de los temas más ausentes, menos tocado, menos desarrollado en muchas congregaciones, cuando la misma Escritura nos manda a que no ignoremos sus maquinaciones. Ahí la palabra maquinación en el griego tiene una connotación muy amplia y que quiere decir los pensamientos, los designios, aquellos planes malévolos que el enemigo ha trabajado para tratar de destruir a la iglesia del Señor, así como también al hombre. Dice, no desestimemos las maquinaciones de nuestro enemigo el diablo, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y es por eso que el Espíritu Santo, inquietado por el Espíritu Santo, me ha llevado a desarrollar un estudio que quiero compartir con todos ustedes a partir del día de hoy, y es precisamente sobre el adversario de nuestras almas, que el Señor reprenda. Recuerden que la palabra Satanás es la que más se identifica al diablo en todas las Escrituras, más de 53 veces en 3 libros del Antiguo Testamento, en 19 libros del Nuevo Testamento. La palabra Satanás, que es una transliteración del hebreo adversario, enemigo. Voy a estar invitándolos rápidamente a que se ubiquen en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, es un verso muy conocido. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Oramos. Señor, te doy gracias en esta tarde, Padre amado, desde el cielo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi príncipe. Te ha placido una vez más, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, que estemos delante de ti en este lugar para poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre de la gloria, nosotros estamos haciendo tu voluntad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que sea usando nuestras vidas, nuestros labios, Señor, pasando carbones encendidos para hablar con denuedo los misterios del Evangelio, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, mira, mi Rey, mi Príncipe, me encomiendo a tu Santo Espíritu, que nos guíe, Señor, a toda la verdad y que prepare los corazones de aquellos que van a recibir esta palabra, que todo obstáculo que el enemigo quiere interponer para que esta palabra corre sea glorificada, sea limpiada, Señor. Afina los oídos, el entendimiento espiritual, para que puedan recibir lo que el Espíritu quiere hablar esta tarde a la iglesia, Señor, y a los amigos que van a sintonizar en esta tarde. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, me pongo en tus manos una vez más, me cubro, Señor, con la sangre de Cristo, Señor, tomo la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente es un tema bastante delicado, Jesús, porque se ha creado, como lo dije hace rato, un tabú, cierto, como un temor a hablar acerca de Satanás, por cuanto todos los que somos cristianos sabemos lo que representan, aunque en cierta forma no se ha instruido al pueblo debidamente en cuanto al enemigo, en lo concerniente al enemigo que estamos enfrentando. Recuerden que Satanás es el enemigo de la iglesia, es el enemigo de Israel, en el Antiguo Testamento de Israel, es el enemigo del ser humano, es el enemigo de nuestras almas. Desde la sentencia que se da ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice que se pondría enemistad entre la mujer y la simiente y el diablo, esta le irá a la cabeza y este le irá en calcañar, hablando de todo lo que ha sido la enemistad histórica entre nuestro enemigo con el ser humano, con la raza humana, y también por supuesto en la persona de Jesucristo. Hablar de Satanás es un tema bastante que tiene mucho material, más aún cuando por mismas razones de la cultura, del modernismo y todo lo que viene implícito dentro de lo que es la forma de vida, el racionalismo, el humanismo, las redes sociales, que han despertado otros intereses y han quizás escondido lo que es esta realidad, el mundo de las tinieblas. Es un tema bastante fuerte, puesto que hay cierta ignorancia, no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia del Señor. Es por eso que yo quiero ir a lo que es el origen de Satanás, partiendo por supuesto de la única voz autorizada, que es las Sagradas Escrituras, partiendo de la Biblia, lo que significa esto. Ahora, por supuesto que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, igual que mi hermano Jesús Rojas, no hay temor alguno en esto. Yo acudo
a la cruz de Cristo, donde dice Colosenses 2:15 que fue vencido, fue despojado, fue el despojo de los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. Romanos 16:20 dice que el Dios de paz aplastará brevemente a Satanás bajo sus pies. Yo me aferro a esas promesas. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice que Él nos da potestad de ver serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo tener poder y nada os dañará. Yo me apropio de esa palabra y en ese sentir, con la fuerza del Espíritu Santo, con la revelación que me ha dado esta tarde, voy a iniciar este estudio. Hermano que estás escuchando, amigo, cuando vamos a las Escrituras, vamos a ver el origen de Satanás, y por supuesto que aparece en el mismo libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en forma de serpiente antigua. Pero déjame decirte que Satanás, en principio, el Señor lo creó como un querubín protector. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, nos vamos a dar cuenta de que se está hablando de un querubín. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante, nos habla de este querubín, aunque en los versículos iniciales se nos da una idea acerca de la brillantez, el esplendor y la inteligencia sobrenatural de este ser, entendiendo que mayor es el que está en nosotros como iglesia, que es el Espíritu Santo, que aquel que está en el mundo. Satanás es una criatura realmente poderosa, inteligente, y estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta para no desestimar sus maquinaciones y no ganar ventaja alguna sobre nosotros, porque precisamente el hecho de que muchas congregaciones, muchos líderes en cuanto a la enseñanza, muchos pastores no han instruido al pueblo en cuanto a lo que es la persona de Satanás, que el Señor reprenda, esto ha dado como resultado que muchísimas iglesias, sin darse cuenta, tengan a Satanás dentro de sus congregaciones, no precisamente con cacho o con tridente, sino a través de lo que la Biblia llama en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, las profundidades de Satanás. Esto quiere decir que Satanás ha entrado en las iglesias con lo que es la moda, con lo que es modismos, con lo que es vocabulario, con lo que es lengua, con música, ha entrado con teatros, ha entrado de muchísimas maneras, que son géneros del mundo que han entrado en la iglesia, se han cristianizado dentro de la iglesia, y precisamente por la iglesia no conocer acerca de las maquinaciones del enemigo a lo largo de la historia, no solamente con el pueblo de Israel, que lo atacó llevándolo a la idolatría, a la fornicación espiritual, sino también con la iglesia del Señor los primeros 100 años y hasta nuestros días. Cuando leemos la historia de la iglesia, nos pasamos por leer el oscurantismo, por supuesto por leer las persecuciones imperiales, nos vamos a dar cuenta que el enemigo siempre ha usado la misma estrategia, que es llevar al pueblo a la idolatría, que el pueblo pueda renegar de lo que es la fe original, lo que es caer en apostasías y crear herejías. Les decía que en principio Satanás fue creado como un querubín. Y aquí quiero hacer una aclaratoria, porque Satanás, el Señor no creó un diablo. El Señor no creó a Satanás. Aquí suena contradictorio, ciertamente, porque el Señor creó todas las cosas. Dice Juan 1 al 3, dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Y Colosenses 1 dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, sean dominios, tronos, potestades. Todas las cosas fueron creadas por el Señor. Pero Él no creó a Satanás, Él no creó un diablo, Él creó un querubín protector, el cual, nos dice Ezequiel capítulo 28, versículos 11, 12, 13 y 14, nos dice que a causa de aquel esplendor, dice: tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, como todas las cosas que Dios creó en el principio, cosas perfectas. Dice que tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás representaba una perfección en cuanto a la creación del ejército de los cielos. Recuerden que fue un querubín protector. Los querubines, que es una palabra que en la traducción más exacta quiere decir los próximos, los segundos, los guardianes del trono de Dios, eran los más cercanos a la gloria de Dios. Los querubines, cuando leemos el relato de Ezequiel capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 5, vemos estos seres angelicales que quizás representan el orden más elevado de lo que es los ángeles, por lo cercano que estaban a la gloria de Dios. Y dice la Biblia en Ezequiel que siendo el sello de la perfección, lleno de mucha sabiduría, acabado de hermosura, por supuesto que comenzó a corromperse. Dice que se enalteció tu corazón a causa de tu sabiduría, corrompiste a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás, como querubín protector, era el encargado inclusive del coro celestial, de las músicas. Muchos de hecho argumentan, dicen que es el creador de la música en los cielos, cuando leemos el versículo que dice que los primores de tus tamboriles y tus flautas fueron creados para ti desde el día de tu creación. Es decir, que fueron preparados para Satanás. La música, él propiciaba la música en los cielos, como querubín protector. Prácticamente entendemos que fue el creador de la música en lo que es el reino, en lo que era la adoración celestial, que el apóstol Juan vio en Apocalipsis 4, donde estaban los querubines rodeando junto con los 4 seres vivientes el trono del Señor. Entonces vemos que el Señor creó un querubín protector hermoso, con un sello de perfección, lleno de sabiduría,
vestido de cualquier cantidad de piedras preciosas. Ezequiel dice que está vestido de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, beril, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Y todo esto llevó a Satanás a corromperse y querer imitar al Señor, querer ser igual a Dios, que es un relato que leemos en Isaías 14:11. Pero antes de entrar en este pasaje, tenemos que, para entender lo que es el ministerio de Satanás en la tierra, lo que ha sido el ministerio de nuestro enemigo a lo largo de la historia, desde el principio de la creación de los cielos y la tierra, es importante tomar en cuenta la figura del querubín, en la cual fue creado originalmente. Déjenme decirles que los querubines, bien le decía, que son los más próximos a la gloria de Dios. Los querubines son unas criaturas del más elevado orden de los ángeles, unas criaturas muy superiores en cuanto a lo que es todo el ejército de los ángeles, unas criaturas muy rápidas, muy inteligentes, con mucha sabiduría, con mucho esplendor, de los cuales el enemigo era el comandante jefe de esta categoría. Recuerden algo, y es lo siguiente: Satanás no es omnipresente. La omnipresencia es un atributo que le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre, a través de la persona del Espíritu Santo. El salmista decía en el Salmo 139, verso 7 al 9, decía: ¿a dónde iré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Es un atributo de Dios, la omnipresencia. De hecho, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice que del trono del Señor salen los 7 espíritus de Jehová que rodean toda la tierra, que recorren toda la tierra. Satanás no es omnipresente, más algo que se debe tomar en cuenta. Recuerden que los querubines son unas criaturas extremadamente veloces, rápidas. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 14, cuando él recibe el llamado del Señor al ministerio, él dice que vio los querubines que viajaban como rayos, como relámpagos. Usted lee Ezequiel capítulo 1, verso 14, y se va a dar cuenta que los querubines que está viendo Ezequiel viajaban como rayos, como relámpagos. Y usted sabe que los rayos, según las magnitudes físicas, los rayos relámpagos en el vacío pueden alcanzar una velocidad similar a la luz, es decir, 300.000 kilómetros sobre segundo. La misma manifestación física con la cual el Señor en Lucas 10:18 le dijo a los 70 que fueron a predicar en Capernaum, le dijo: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Es decir, es una criatura extremadamente rápida. Ahí entendemos por qué Job, capítulo 2, el Señor cuando le pregunta a Satanás de dónde venía, Satanás le respondía, que es uno de sus faenas diarias del enemigo, dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Amigo, déjeme decirle que la tierra tiene un radio aproximado de 6.580 kilómetros, que es el radio de la tierra. Satanás le dijo al Señor: vengo a recorrer la tierra y andar por ella. Si Satanás es un querubín, y Ezequiel dice que los querubines viajan a la velocidad de un rayo, los querubines parecen rayos viajando, y el Señor en Lucas 18 manifestó que vio a Satanás descender del cielo como un rayo, quiere decir que Satanás puede recorrer la tierra fácilmente en cuestión de segundos, como querubín, con la velocidad que caracteriza a los querubines. Esto no es mentira. De hecho, hay algo muy importante que tengo que destacar. El 11 de febrero, el día que dimitió, que renunció el Papa Benedicto Ratzinger, el Papa alemán, dice un fotógrafo, Alexandre Di Matteo, pudo tomar una imagen, captarla en vivo, que lo obligó después a renunciar. Captó la imagen que está registrada en los institutos meteorológicos allá cerca del Vaticano, también en España. Captó una imagen de un rayo cayendo sobre el Vaticano. Los que pueden revisar estas imágenes en internet, un rayo que cayó el Vaticano el mismo día que dimitió el Papa Benedicto Ratzinger. Aquí podemos entender, y algo que el Señor me estuvo revelando, y es precisamente que así como el Señor vio a Satanás descender del cielo como un rayo, a la velocidad de un rayo, también ese mismo día que dimitió el Papa Benedicto Ratzinger allá en el Vaticano, se tomó la imagen de un rayo cayendo sobre el Vaticano, y da a entender que ya se está preparando el camino para el falso profeta. Y recuerden, a mí el libro Apocalipsis capítulo 17 me dice que el mismo que posó en los papas anteriores, en los emperadores anteriores, estará en este, el que no era, estará por breve tiempo y vendrá otro. Es decir, el rayo que descendió sobre el Estado Vaticano el 11 de febrero cuando renunció Benedicto Ratzinger es el mismo Satanás, así como lo vio el Señor en Lucas 18 cayendo del cielo. Es decir, ya el anticristo está tomando posición en el Estado Vaticano para preparar al falso profeta, porque el falso profeta que va a preparar el camino al ecumenismo para la manifestación del anticristo va a salir del Estado del Vaticano. Recuerden que el Vaticano, aquellos que les gusta congraciarse, que les gusta simpatizar con el catolicismo, como el caso de muchos cantantes que han ido últimamente a presentarse allá en el Vaticano, muchos pastores que se han reunido con el Papa, recuerden que el Estado Vaticano representa en el Antiguo Testamento a la antigua Babilonia. La antigua Babilonia, que significa mezcla, confusión, aquella ciudad fundada por Nimrod, el primer prototipo de Satanás en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10. Nimrod, que fundó Babel, en Génesis 11. Recuerden que Nimrod, fundador de Babel, significa me rebelaré contra Dios, el primer rebelde. Babilonia, el Vaticano representa el Antiguo Testamento de Babilonia, por eso es que el título de sumo pontífice que actualmente ostentan los papas del catolicismo romano es un título que pertenece, originalmente perteneció a los sacerdotes paganos de Babilonia, aquellos sacerdotes que se creían hacedores de puente entre los hombres y los dioses de la mitología.
Este título le fue entregado a Roma cuando Roma comenzó a conquistar a Cartago, a Pérgamo, y entonces el último rey babilónico, Átalo III, le entregó el título a los papas, a los emperadores romanos, hasta que un emperador cristiano se rehusó a usar título, y en ese momento el emperador Dámaso, el mismo que mandó a traducir la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, incluyendo los libros apócrifos, comenzó a tener el título de sumo pontífice. Así como el Vaticano representa en el Antiguo Testamento Babilonia, en el Nuevo Testamento representa el antiguo Imperio Romano, que precisamente es el heredero de los títulos de los sacerdotes paganos y la escuela de sacerdotes, hoy manifestada en la escuela de cardenales, que son los que eligen a los papas. Ahora bien, ese mismo día que en el Vaticano cayó en forma de rayo Satanás entrando para preparar el camino del falso profeta, por eso es que desde ese momento, cuando se nombró el último papa, Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, estamos viendo un acercamiento, se está preparando el camino para el nuevo orden mundial en lo económico y lo religioso, un acercamiento entre muchos pastores evangélicos muy conocidos, no cualquier pastor, son pastores que mueven mucha masa, pastores de iglesias de más de 50.000 y 100.000 miembros, de muchos seguidores a nivel mundial, de muchos líderes cristianos, de muchos cantantes cristianos, un acercamiento peligroso con la iglesia católica romana, la que en Apocalipsis 17:9 se le llama la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras, la abominación de la tierra, y esto por supuesto no es más que la obra de Satanás preparando el camino para el falso profeta, pero eso es una manifestación para tiempo futuro. Volviendo a las características de Satanás como querubín, recuerden que los querubines entonces que viajan a una velocidad impresionante. Es por ello que Satanás, aunque no es omnipresente como nuestro Señor Jesucristo, él viaja y rodea la tierra como león rugiente buscando a quien devorar, pero con la velocidad de un rayo. Por eso es que Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice que él se presenta de día y noche acusando a nuestros hermanos. Como una persona va a presentarse de noche con nuestros hermanos, sino viajando con la misma velocidad que viaja la luz, y por supuesto tiene millones de huestes espirituales de maldad, como dice Efesios capítulo 6 versículo 12, que le llevan información, que son los espíritus malignos que están en los aires, entretejidos en los aires, la atmósfera entretejida de espíritus malignos, que es la lucha que tiene la iglesia del Señor contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los aires, en las regiones celestes. Por eso que en Efesios capítulo 2 versículo 2, Satanás es llamado el príncipe de la potestad de los aires. Ahora, como querubín, nosotros sabemos y entendemos por las características de los querubines en las Sagradas Escrituras, que los querubines presentan 4 rostros. Estos 4 rostros que, dentro de lo que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, representan propiamente dicho el ministerio del Señor en la tierra. El ministerio como el rostro de hombre, que simboliza a Jesucristo como hombre, como el Hijo del Hombre, se hizo hombre para morir y muerte hasta la cruz. El rostro del águila, que representa la divinidad del Señor como Hijo de Dios. El rostro, por supuesto, de buey, de aquel que fue llevado al matadero sin abrir su boca, y el rostro de león, porque él es el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Pero en contraparte, Satanás como antiguo querubín también presenta 4 rostros con el cual ha engañado a la humanidad a lo largo de la historia. Estos 4 rostros que habla la Biblia en Ezequiel, ahora en la contraparte de Satanás, es precisamente el ministerio satánico en toda la humanidad desde el principio. Recuerden que Juan 8:44, el Señor hablando a los escribas, fariseos y hipócritas, les dijo que él es homicida y engañador, es padre de mentira. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Aquí hay un dicho popular que habla, un refrán muy conocido que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aunque es un refrán de la cultura del vulgo popular coloquial, tiene cierta realidad, porque el diablo, amigo, es tan antiguo como la maldad, como el pecado. El diablo estuvo con Eva seduciéndola no sé cuánto tiempo, engañándola para provocar la caída del hombre. Estuvo con Caín para que Caín matara a su hermano, por eso es llamado homicida también desde el principio. Estuvo con la nación de Israel llevándolo a la idolatría, con el becerro de oro. Estuvo con David para incitar a David a censar el pueblo en tiempo de paz. Estuvo con los emperadores romanos que se autodecretaban dioses, estuvo con los reyes griegos, estuvo con los faraones egipcios, estuvo con aquellos que persiguieron la iglesia del Señor, y por supuesto estuvo con muchos prototipos del anticristo a lo largo de la historia, como Carlos el Grande, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, muchísimos anticristos que se han levantado, recordando que el apóstol Juan, al final del siglo I, cuando antes de escribir el Apocalipsis, en su primera carta, capítulo 2, verso 18, 1 Juan 2:18, dice que muchos anticristos han salido ya por el mundo. Esto quiere decir que muchos con el espíritu del anticristo han salido por el mundo haciendo lo que la Biblia llama en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 y 5 el ministerio de iniquidad, el cual ya se encuentra en acción. Por supuesto que no en estos días, sino en los mismos tiempos apostólicos. Ahora, volviendo a los 4 rostros, Satanás con 4 rostros ha logrado engañar también a la humanidad. Recuerden que los querubines presentan 4 rostros, y Satanás, según lo que venimos estudiando desde el principio del programa, era un querubín protector. Como querubín también ostentaba 4 rostros, tiene 4 rostros. Estos 4 rostros, por supuesto, que simbolizan el primero, que es el rostro del buey,
que representa la idolatría con la cual el enemigo siempre ha tratado de apartar no solamente al pueblo de Israel, llevándolo a idolatrar los dioses de los pueblos vecinos como Baal, Belzebú, Belial, Astarte, Astarot, sino que también llevando la idolatría dentro de la iglesia del Señor. Y un ejemplo claro de ella, por supuesto, que es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, que viola flagrantemente el primer mandamiento, no adorar dioses ajenos ni piedras pintadas delante del Señor, porque Jehová es uno solo y no comparte su gloria con nadie. Ahora, el buey, la cara buey en el Satanás como querubín, bien dicho, representa la idolatría con la cual él ha trabajado a la humanidad. Ahora, la otra cara, que representa la cara de águila, por supuesto que se trata de Satanás queriendo imitar al Señor. Recuerde que el águila representa la divinidad. Allá en Isaías capítulo 14, versículo 12, leemos cómo Satanás, el profeta habla a Satanás. En el contexto está hablando del rey de Babilonia, de Belsasar, aquel rey que se creía suficiente y cayó en manos de los persas, de los mismos persas. Aquí dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Dice: subiré a los cielos, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, me sentaré al monte de testimonio. Este rostro de águila en el querubín, Satanás, representa el afán de Satanás de querer ser igual a Dios. De hecho, por eso es que fue expulsado del cielo, por querer ser igual a Dios. El otro rostro, que es el rostro de león, en el querubín llamado Satanás, representa el ministerio contra la humanidad. El 1 Juan capítulo 5, versículo 19 dice que aunque somos de Dios, sabemos que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Recuerden que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, que el Señor reprenda. Esto quiere decir, esto lo explica más claramente el apóstol Pedro en el pasaje que leímos en el comienzo, tanto mi hermano Jesús como mi persona. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, cuando decía que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese rostro de león de Satanás representa probablemente su ministerio con el hombre, tratando de destruirlo, porque el enemigo no ha venido sino que a hurtar, a matar, a destruir. Y por supuesto, el último rostro de Satanás como querubín es el rostro de hombre. Recuerden que uno de los rostros de los querubines es el rostro de hombre, y aquí representa a Satanás encarnado en la persona del anticristo. Recuerden en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes poderes, señales, prodigios mentirosos. La cara de hombre es aquella, mientras en Jesucristo los querubines, la cara de hombre, representan el ministerio de Jesucristo como el Hijo del Hombre, haciéndose hombre para morir en la cruz, como dice Juan 3:16, Filipenses capítulo 2, versículo 10. En Satanás representa la personificación del enemigo en la persona del anticristo, que habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, la bestia, cuando se presente como una persona brillante, aquel que ya las Naciones Unidas tienen tiempo clamando, un hombre que será entendido en enigmas, como dice Daniel 8:23, de rostro altivo, que del amor de las mujeres no hará caso, Daniel 8:37, ni el Dios de sus padres. Aleluya, Señor, mi alma te alaba. Ahora, continuando con este estudio, entendiendo ahora cómo es el origen de Satanás, como es querubín protector, sabemos que en el mismo pasaje de Ezequiel, por supuesto, se dice que cuando Satanás comienza a caer, dice que yo te arrojé por tierra, por lo cual yo te eché del monte de Dios, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Él comienza a decir: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, era un querubín, pero era un espanto, como una especie de algo que está desandando, pero más poderoso que ellos. No tiene nada que ver con las leyendas de los llanos, que si el silbón, la sayona. Estamos hablando, señores, de una fuerza maligna, históricamente, de un poder superior. El ser humano, siempre lo resalto, el ser humano no está en capacidad de pelear cuerpo a cuerpo con Satanás, que el Señor reprenda, sino es por el Espíritu Santo. Con Satanás no se lucha, a Satanás se le resiste con la palabra. Repito, con Satanás no se lucha, no se pelea, se resiste con la palabra. El apóstol Judas escribió en su carta, en el verso 14, que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás, citando un libro apócrifo que sale de la asunción de Moisés por el cuerpo de Moisés propiamente dicho, dice que no se atrevió a proferir maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Y esto lo entendemos también cuando el Señor se apartó para el desierto, Mateo 4, y resistió al Satanás precisamente con la misma palabra. Satanás se le resiste en oración y con la palabra. Pero ojo con esto: Satanás no le tiene miedo a alguien que se sepa la Biblia de memoria, porque los católicos se saben la Biblia de memoria, los metafísicos citan la palabra, los brujos citan la palabra, los santeros citan la palabra. Satanás tiene miedo a aquel que en oración, ayuno, cita la palabra con ese poder, porque está revestido. El apóstol Pedro decía en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice: sino que santifiquen al Señor Dios en nuestros corazones, y después entonces nos preparemos para presentar demanda de la esperanza que hay en nosotros. Hermano Jesús. Interesante, ¿no?, lo que estabas hablando allí. Es bueno recalcar también que una de las principales armas que tiene el enemigo es el engaño. Desde el Génesis, lo primerito que hizo fue engañar a Adán y a Eva. Y el primer argumento que les presentó fue con que Dios dijo. O sea, con que Dios dijo que si comieran de ese fruto, y fue ese primer argumento, pues con que Dios dijo. Hoy el enemigo, Satanás, utiliza ese mismo argumento.
con que Dios dijo que acostarte con tu novio no es pecado, con que Dios dijo tal cosa no es así. Y sigue utilizando el mismo argumento, o sea, el argumento del engaño. También me llama mucho la atención cuando los discípulos estuvieron con Jesucristo allá en Mateo 24, cuando les preguntó, Señor, ¿qué pasará en el fin del mundo? O sea, ¿cuáles serán las señales de tu venida, del fin de los tiempos? Y lo primero que el Señor Jesucristo le dijo fue, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas y ahí viene la lista de señales que el Señor da. Y el enemigo ha implementado tanto el engaño que lo ha introducido sutilmente dentro de las iglesias. Por ejemplo, en las canciones. A mí me llama mucho la atención una canción que yo estaba escuchando de una pseudo profeta llamada Nancy Amancio, una canción que dice que las mujeres se respetan porque hacía alusión que la mujer, el diablo la va a herir en el calcañal, pero la mujer fue elegida para herir a Satanás en la cabeza. Y es una profecía que es una profecía mesiánica, que habla allí que el que derrotó al diablo y lo herió en la cabeza fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos allí cómo Satanás, por medio de la música, también introduce falsas herejías. Vemos lo que tú comentabas hace rato acerca de pastores y apóstoles que se están uniendo al Vaticano. Eso me llama mucho la atención. Gente hasta reconocida. Eso está en YouTube, eso no es ninguna calumnia. Mucha gente siempre dice, oye, Jesús Rojas, tú siempre estás hablando mal de los ministerios. No, no es hablar mal del ministerio. Porque si un ministerio está pegado a la palabra, la sana doctrina es un ministerio de Dios, pero si se desvió, no es de Dios. Y vemos entonces gente como Luis Palao, el mismo Joel Hosten, el pastor de Marcos Witt, el mismo Marcos Witt, Alex Campo, te puedo nombrar otro, el mismo Dante Hebel, gente rindiéndose ante el Vaticano y aplaudiendo, oye, no, si es un hombre de Dios, el Papa, sabiendo que el Papa es una persona que le colocan un nombre como vicario de Cristo. Le colocan unos nombres que solamente solamente le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un hombre que usurpa el lugar de Dios. Y van a decir que es un hombre de Dios. A lo malo le dicen malo y a lo bueno no. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces por ahí el enemigo comienza a colearse. Entonces la palabra dice claramente, como tú nombrabas ahorita, o sea, ¿cuál es nuestra posición delante del enemigo? Resistirle. En Santiago lo dice claramente, dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, bajo su palabra. Lo único que nosotros podemos tener para conocer las artimañas del enemigo es la palabra de Dios. Y si no estudiamos la palabra de Dios con diligencia, el enemigo nos engaña. Hay frases también como de otro pastor o apóstol que escuché que decía, queremos a Cristo pero no doctrina. Los jóvenes quieren Cristo pero no doctrina. Y eso también está en las redes sociales, Javier Bertucci. Entonces, quieren a Cristo pero no quieren la doctrina. ¿Cómo se explica eso? O sea, sí, el que ama la palabra, el que ama a Cristo debe amar su palabra. Eso no se puede separar ninguna de las dos cosas. Entonces la Biblia dice claramente, someteos pues a Dios, o sea, someternos a su palabra, resistir al diablo. Ahí la palabra resistir allí en el original griego dice que debemos de contradecir, estar firmes, estar parados allí como una roca. Y ese contradecir al diablo, o sea, ¿cómo nosotros contradecimos al enemigo? ¿Cómo lo hizo Cristo cuando fue tentado en el desierto? Con un escrito está. Ante cualquier circunstancia debemos de apelar nosotros por la palabra, mire Satanás, escrito está. Ante el pecado, la Biblia nos dice que huyamos, pero ante Satanás nos dice que debemos de resistirlo. Y la única forma de resistirlo, ¿cómo es? Abriendo la Biblia y pidiéndole a Dios que nos revele de su palabra. Pidiéndole a nuestros pastores que nos enseñe la Biblia para nosotros poder resistir al enemigo en el día malo. Bien, Jesús. Bueno, ciertamente la falsa doctrina se ataca con la doctrina. El Señor se lo dice a la iglesia en Pérgamo cuando le dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Contra quién? Contra los que entraban en la iglesia, falsa doctrina como el nicolaísmo, la doctrina de Balaam, de falsas profecías. Y dice, y pelearé contra ellos con espíritu y boca. O sea, la falsa doctrina se confronta con la doctrina del Señor, con la espada de su boca, que es la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es más cortante que lo que la espada de doble filo. Ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo realmente con el tema del ecumenismo, que es un tema muy preocupante, ciertamente tú lo acabas de decir, Jesús, pero yo libro mi responsabilidad, la acabo de librar recientemente, dándole a entender con versículos bíblicos, con historia, lo que representa realmente el Vaticano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquellos que se empeñen en querer conciliar, en querer armonizar relaciones con el Estado del Vaticano, con el catolicismo romano, estando conscientes de lo que representan ellos a través de la palabra,
tienen que atenerse a las consecuencias. Ciertamente, como lo dijiste al principio de tu comentario, él utiliza el engaño siempre. De hecho, él es homicida y padre de mentiras desde el principio. Porque solamente el hecho de poder engañar, de tener el poder de convencimiento, terrible poder de convencimiento, para engañar a la tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, cuando Satanás es llamado como un dragón, que lo arrastra con la cola, la tercera parte de las estrellas, solamente engañar a los ángeles del Señor, la tercera parte de los ángeles del Señor, que habían visto la gloria de Dios, que vieron la gloria de Dios en la creación, estaban cerca de la gloria de Dios, se requiere un poder de convencimiento terrible, y con ese mismo poder de convencimiento engañó a la mujer, a Eva, la cual se paseaban en el Edén y escuchaban la voz de Dios. Fueron los primeros seres creados. Con ese mismo poder de convencimiento ha engañado a la humanidad. De hecho, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 12, versículo 11, que aquellos que se rehúsan a creer a la verdad, dice que Dios los entrega, escucha bien, Dios los entrega un poder engañador para que sean condenados por cuanto no quisieron creer la verdad. Es un poder engañador. Los falsos profetas que han salido por el mundo, les ha sido concedido un poder engañador, como el mismo espíritu que salió en la reunión que tuvo el Señor, que habla el profeta Jeremías en los tiempos también de Micaías, que un espíritu de error fue y los confundía. El engaño es una de las armas astutas con la cual Satanás a la iglesia la ha trabado. Es por ello que ahorita vemos iglesias muy llenas, con mucha membresía, iglesias que han aumentado su membresía, pero la han aumentado precisamente con estrategias de Satanás, con estrategias del mundo, han sabido llevar el mundo dentro de la iglesia. De hecho, la palabra de locura, el mensaje de locura, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, ha sido sustituido por un mensaje que es una estrategia del mundo. Por ejemplo, ya la palabra no se predica. Recuerdo cuando nos paramos en una esquina con sonido, con micrófono, a predicar acerca del infierno, acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca del pecado de la humanidad, y se convertían 2 o 3 personas, a veces no se convertía en nadie, a veces muchos se burlaban, aunque algunos, esa palabra quedaba sembrada, y después viene el testimonio de que aquellos que escucharon esa palabra en una esquina de los locos, aleluya, en algún momento daba el fruto, hacía el efecto y la persona se convertía. Esa palabra con la cual dice 1 Corintios 1:21, le agradó a Dios salvar al mundo, dice, porque ya que el mundo no conoce a Dios por la sabiduría del mundo, le agradó a Dios salvar al mundo. ¿Por qué? Por la locura de la querigma teshuva, la locura de la predicación. Esta locura de la predicación ha sido sustituido en las plazas, en las calles, en las iglesias, con estrategias que se ha traído del mundo, con danzas, teatros, coreografía, y por supuesto que hay convencimiento, hasta con lágrimas pasa la gente convencida, ¿verdad? Recuerden que la persona llora con un capítulo final de una novela, con un vallenato, con una canción de un cantante mexicano, la gente llora porque es muy almática, las personas, las emociones traicionan al ser humano, pero la verdadera palabra que convierte es la palabra de la locura, la predicación. Entonces, ¿cuál es el resultado de todas estas cosas por las cuales el Espíritu Santo me ha inquietado todas estas noches? Hacer un estudio acerca de este personaje bien detallado, es precisamente que el resultado ha sido el mismo que ocurrió en el siglo III con Constantino, cuando comenzaron a llevar al mundo a la cultura grecorromana, que era rica en poesía, en teatro, en música, en lírica, y la llevaron dentro de la iglesia católica romana creció de una manera vertiginosa, como hoy en día la iglesia cristiana evangélica se ha soltado, ha crecido en membresía, pero con una membresía donde hay muchísimos convencidos, pero pocos convertidos, porque el fruto de arrepentimiento es la santificación. No podemos mezclar. El apóstol Pablo hizo hincapié y fue muy claro, contundente, cuando dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Una versión antes de la Reina Valera, una versión más exacta, dice que no participamos de las obras infructuosas de la carne, que ha hecho el enemigo a través del engaño. Ha logrado que nuestros jóvenes en las iglesias la predicación la estén sustituyendo precisamente con estrategias del mundo, con lo que es las danzas, las coreografías, los teatros, que hablan de Jesucristo, pero la Biblia es clara y contundente que es con la predicación. Entonces los jóvenes se conforman solamente con predicar el Evangelio a través de estos movimientos, que de paso muchísimos de estos movimientos, tanto en coreografía como en ropa, como en manifestaciones, son muy sensuales. Vemos a muchísima población juvenil en las iglesias, que ha crecido la población juvenil en las iglesias, pero con un mensaje distorsionado, con un Cristo que es muy permisivo con el pecado, muy tolerante, y por supuesto esta manifestación de las obras de la carne, estos movimientos de la carne que ha venido a sustituir la predicación del Evangelio, la palabra locura, que le ha agradado al mundo, por supuesto, porque el mundo recibe al mundo, pero cuando se predica el mensaje como es, se cumple el Señor hablando en Juan 15:18, cuando dice que el mundo nos iba a rechazar porque a él lo rechazaron, hermano Jesús. Es verdad, sí, la predicación del Evangelio tiene 2 connotaciones o 2 resultados.
O la gente se enoja o se convierte. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio en aquel tiempo, dice la Biblia que habían unos que gruñían sus dientes con ganas de apedrearlos, hasta llegaron a apedrearlos y azotarlos. Pero habían otros que el Espíritu Santo los añadía a la iglesia. Entonces, de verdad se ha sustituido los métodos carnales por la palabra de Dios. Una oportunidad escuché a un predicador que él decía, si tú quieres mantener gente carnal dentro de la iglesia, manténlo con alimento carnal, o sea, con entretenimiento carnal. Pero el día que le predique la palabra se van a ir. Me llama mucho la atención este texto aquí en 2 Corintios 10:4. Si usted tiene una Biblia por allí, sígame. 2 Corintios 10:4. Es un texto muy famoso, que es muy mal utilizado también en lo que es la mal llamada guerra espiritual, que es otra cosa totalmente errónea que se mantiene hoy, que utilizan una guerra espiritual como si fueran los cazafantasmas. En todas partes están buscando un demonio para prenderlo, aquí está otro demonio. Entonces te ponen una película de los 300, cortándole la cabeza al otro. Santeísmo. O sea, eso no es una guerra espiritual. Vea lo que es una guerra espiritual. 2 Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Allí esa frase no son carnales quiere decir que las armas que nosotros poseemos no son según pensamientos ni ideas humanas. O sea, no es según la filosofía del mundo, no es según el libro de San Pinquín, no sé. O sea, no son carnales, sigue diciendo, sino poderosas en Dios. Ahora, poderosas en Dios, ¿cómo? Poderosas en su palabra, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar al ser humano. Sino poderosas en Dios para destrucción para destrucción de fortalezas. Y aquí viene una frase muy mal interpretada. Vamos a destruir las fortalezas del enemigo. Sí, vamos a orar para destruir las fortalezas del narcotráfico, las fortalezas de la corrupción. No, la Biblia sigue diciendo, dice, derribando argumentos. Ahí están las fortalezas de Satanás, son sus argumentos. ¿Y qué es un argumento? Es toda idea para tratar de convencer a algo de alguien, ¿verdad? Entonces, un argumento, Satanás utiliza argumentos contrarios a la palabra, y esos son sus fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí claramente está que Satanás emplea sus argumentos falsos para engañar sutilmente a la iglesia con ideas y pensamientos humanos, y es solamente a través de la poderosa palabra de Dios que se pueden derrumbar los argumentos de Satanás. Sometiéndonos pues a Dios, le resistimos con su palabra, y el diablo, ¿qué hace? Huye de nosotros. Esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual comienza en la mente del ser humano cuando Satanás comienza a presentarle argumentos contrarios a la palabra. Por eso es necesario que todo lo que nosotros vemos, lo que leemos en el periódico, lo que escuchamos, incluso lo que escuchamos de nuestros propios pastores en los púlpitos, todo debe ser evaluado por la palabra, para comprobar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso se llama discernimiento, o sea, ser evaluativo en lo que nosotros escuchamos y compararlo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se nos cuele el enemigo y nos venga a engañar con doctrinas que no son conforme a las Escrituras. Bien, bueno, verdaderamente que el tiempo avanza de una manera asombrosa, ¿no? Ya nos quedan 5 minutos y aunque tenemos casi 50 minutos hablando, parece que tuviéramos nada más 10 minutos, ¿no? Pero bueno, Dios toma el control de todas las cosas. Bien, ciertamente hay muchísimas telas que cortar en este tema. Estamos todavía en la introducción de lo que es el origen de Satanás. Muchísimo material. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que el Apocalipsis llama el trono de Satanás, en la iglesia en Pérgamo, las profundidades de Satanás, con la iglesia en Tiatira, y por supuesto la sinagoga de Satanás, que tiene muchísimo que ver con lo que venimos hablando ahorita, que son las estrategias que el enemigo ha trabajado para que pueda infiltrarse el mundo dentro de la iglesia, que por supuesto no es nada nuevo, pues ya ocurrió durante el siglo III con Constantino, donde la iglesia comenzó a celebrar tradiciones del mundo, a traer festividades del mundo, a traer todas manifestaciones del mundo para atraer a los creyentes de la cultura grecorromana, que eran muy pudientes, y está ocurriendo como un segundo capítulo, se está repitiendo nuevamente la historia, pero esta vez en los últimos tiempos para cumplimiento de la palabra. Tenemos muchas cosas que hablar, por supuesto. Tenemos que entender hacer una línea del tiempo acerca del ministerio de Satanás, obrando desde el pueblo de Israel, y comenzando con la iglesia, y también a partir de la iglesia del Señor, como la promesa que sea en Mateo capítulo 16, versículo 18, contra esta iglesia no prevalecerán las puertas del Hades. Recuerden que el príncipe del Hades, el príncipe de la muerte, como llama Hebreos 2.14, el imperio de la muerte, es de Satanás, para poder entender la realidad circundante en la cual la iglesia ha llegado hoy en día, que es alarmante realmente lo que está ocurriendo dentro de las iglesias, un crecimiento que se está experimentando, que se está confundiendo con un avivamiento, cuando realmente es
Es la apostasía aberrante y grosera que ha entrando el mundo dentro de la iglesia, donde no se está predicando la palabra, no se está hablando de la palabra del Señor, no se está hablando la palabra que confronta, aquella palabra que exhibe el pecado, aquella palabra que confronta a la persona. Tenemos que hablar muchísimas cosas, inclusive testimonios de ex satanistas, de personas que se han convertido al evangelio, que vinieron de practicar el satanismo, testimonio de ex sacerdotes del diablo en la montaña de Sorte, que he tenido la oportunidad de compartir y quiero compartirlo ahora con todos ustedes, contarlo, narrárselo a ustedes para que vean la realidad de un mundo que es más real de lo que mucha gente supone, porque muchos se nos ha enseñado en la iglesia que Satanás solamente puede ser visto que en el brujo de la esquina, en el babalao, en el satanista, en el muchacho que se viste de manera psicodélica, cuando realmente muchísimas veces, y se está cumpliendo, Satanás se está culpando inclusive entre muchos púlpitos, y como ocurrió en la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, ha colocado trono, de hecho, en muchísimas iglesias. ¿Por qué? Porque, repito, es un tema que tenemos que hablar más adelante, es necesario que lo hablemos más adelante, es inexorable que lo hablemos más adelante, por cuanto es algo que está ocurriendo entre las congregaciones, y es precisamente que las llamadas profundidades de Satanás, lo que en el mundo representa lo que es la simbología satánica, quizás la simbología masónica, el ojo que tú lo ves, la cruz invertida, el pentagrama, dentro de la iglesia, por supuesto que la moda que Satanás ha traído dentro de la iglesia, toda aquella parafernalia del mundo con la cual el enemigo está engañando a la iglesia y se está practicando dentro de la iglesia, sobre todo en nuestros jóvenes, y eso está dando como resultado, lo dije hace rato, que haya muchísimos, pero muchísimos convencidos, pero pocos convertidos, y para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. El Señor se lo dijo a un maestro de la ley, un principal llamado Nicodemo, en Juan 3:3. Entonces, por ello, esta carga que el Señor ha puesto en nosotros, esta inquietud que el Espíritu Santo nos ha colocado, y hasta donde Dios lo permita, voy a continuar con este estudio, que repito, es muy complejo, muy polémico, hay muchísimo material que cortar, estamos todavía en la introducción, pero es necesario, es menester que se le diga a la iglesia con qué estrategias el enemigo ha logrado infiltrarse, como dijo el apóstol Judas, versos 3 y 4, cambiando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la santidad, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje, haciendo que en muchas iglesias se haga un manifiesto, una tolerancia aberrante, una permisividad con el pecado, sobre todo en nuestros jóvenes. Bien, nuestra próxima cita será para el día miércoles, aunque lo más probable es que tengamos que colocar un estudio acerca de la iglesia de Apocalipsis y reencontrarnos nuevamente dando continuidad con este estudio el día lunes. Sin embargo, les invito a que puedan sintonizarnos el día miércoles a partir de las 5 de la tarde, porque el estudio sobre la iglesia de Apocalipsis que va a estar desarrollándose tiene muchísimo que ver con lo que es el trono de Satanás. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y ha sido un inmenso placer, una gran bendición y una tamaña responsabilidad poder haber llegado a todos ustedes a través de este micrófono, esta emisora. Les bendigo en nombre de Jesucristo. Seguir